Ofrecer amistad al que busca amor es como dar pan al que se muere de sed. En Nostalgia bajo la luna, Manolo Sanlúcar. ¿Cómo era la universidad y el mundo académico en aquel entonces, Manuel, en aquellos comienzos? Muy interesante, porque había mucha lucha social y política. Entonces la gente estaba muy comprometida. Es ahí el por qué yo me siento tan enfadado con esta sociedad. ¿Vale? Para mí, lo más aberrante que yo he podido vivir se produjo en España cuando se inició la democracia. Es decir, con toda la lucha que hubo, con tanta gente que vivieron y murieron en las cárceles de este país, con tanto compromiso como hubo en ese tiempo de la guerra y todo lo que ocurrió después y hasta llegar a los principios de la democracia, en las primeras elecciones yo casi me voy de este país, porque en las primeras elecciones ya los políticos del momento tuvieron que plantearse de que se hiciera en día de trabajo para que la gente acudiera a través de un permiso que tenía que darle en sus trabajos, porque no estaban seguros si la gente en días de fiesta iban a ir a votar. Eso me parece que eso es lo más aberrante que yo como ser humano he podido ver, y eso hace que yo no pueda tener un respeto absoluto a la gente. No hay nada, es que ponerte a considerar esto, a estudiarlo, a analizar todo esto, y que una vez que se consigue el derecho de que tú puedas elegir en qué sociedad quieres vivir, cuando tienes el momento de que te ponen, de que tú puedes coger esa papeleta, ponerla en una urna y decir yo quiero esto, y yo pienso hacer, y yo soy esto, y en ese momento te tienen que dar compensaciones para que tú no elijas la playa, la feria, a las urnas, ¿no? Eso es excesivamente grave. Sí. Afortunadamente lo superamos. Lo superamos, sí. Lo superamos. Año 1972, actúa en el Ateneo de Madrid, el público y la crítica le consagra como guitarrista de concierto. ¿Eso para usted es importante en ese momento? Muy importante porque es el mundo, o sea, el mundo del pensamiento, el que me apoya en ese paso. La guitarra de acompañante es una guitarra maravillosa que yo amo y que cómo no voy a amar con tanto como he estado ahí, ¿no? Y con la gente que he convivido ahí en ese mundo. Pero si eres músico, si eres guitarrista y tu instrumento lo tienes ahí, tú necesitas desarrollar todo eso, todas tus inquietudes. Y las inquietudes estas pues se asocian con la guitarra de concierto, porque cuando tú acompañas, la obligación que tiene el guitarrista acompañante es de facilitarle la labor al cantador. Es un ayudante del cantador. En cambio, el concertista asume esa responsabilidad porque quiere desarrollar su mundo musical. De manera que una cosa no estorba a otra, lo que ocurrió en mi caso, como en el caso de Paco de Lucía, por ejemplo, que cuando empezamos a dedicarnos a eso, ya no encontramos respiro para volver. Y con todo y esto, pues tanto Paco de Lucía y yo hemos a veces encontrado algún hueco para traer algún cantador a nuestro mundo, ¿verdad? Y poder así seguir relacionándonos con el cante, porque una cosa que los concertistas del flamenco no deben olvidar es que no se puede ampliar el flamenco sin contar con el cantador.
Es decir, hay que componer para el cantador, hay que componer para la guitarra, pero hay que componer para el cantador. El flamenco no se expresa de manera absoluta si no cuenta con el cante. Ese mismo año inicia una gira por Italia y participa en el World Guitar Festival, donde obtiene el primer premio. Ahí era muy joven todavía, pero ya conseguí premio joven. Bueno, fue en el 72 y era un concurso mundial de guitarra. La verdad que tengo que decir es que yo fui allí engañado. O sea, me engañaron porque me ofrecieron que estuviera. Yo dije que yo no iba a ningún concurso. Entonces lo que hicieron fue contratarme para tocar allí, de manera que yo los 3 días del concurso y las obras que tocaba pensaba que era fuera de concurso. De manera que cuando finalmente el jurado pues me nombra como ganador del concurso, pues yo me quedo y, ¿por qué no? Tengo que confesar que fue muy grato para mí verte primer premio mundial de guitarra. Fue algo que muy significativo, ¿no? Y este fue, podríamos decir, el primer caso más significativo que me hace consolidarme que me consolide como concertista. Manolo, el año 1991 llega otro premio, Compás del Cante, como Nobel del Flamenco. El jurado era especializado. Sí, esto fue en Sevilla, estaba establecido el Compás del Cante, entonces el jurado especializado de nuestra cultura flamenca, pues decidieron otorgarme a mí ese premio este año, ¿no? Y en el año 94 la prestigiosa revista USA Guitar Plus le nombra por votación popular Best Flamenco Guitar. Sí, eso es muy significativo. Yo el inglés que no... Sí, es muy significativo porque eso era un movimiento que empezó a consideraba artistas y esto, y ese premio se daba por votación popular. No sé yo de qué manera, así de qué modo eso llega a constituirse, porque a mí también un poco me sorprende, ¿no?, de que en Norteamérica, en Estados Unidos, pues esa votación, hombre, es verdad que en Estados Unidos es un país muy grande y hay mucha afición, de manera que supongo yo que serían los aficionados de allí quienes me eligieron a mí como el guitarrista, diremos, más importante en aquel momento, ¿no? Pero que vamos, esas cosas yo no me las tomo como definitorias, ¿no? Esas cosas, no sé. Fantasía para guitarra y orquesta, la mejor prueba de fusión sin esfuerzo. Exactamente. Esa es la primera obra sinfónica que hago. Que es esta que estamos escuchando. Estamos escuchando, ¿sí? Sí. Este es el final de la obra, el cuarto movimiento. Sí. Sí, aquello fue muy significativo porque yo tenía conocimientos, pero ni mucho menos los que tengo ahora. Y claro, era una obra muy gorda, de manera que yo necesitaba tener referencia musicales de lo que estaba haciendo. No podía verlo solamente a través de una partitura. Y entonces aquello fue muy significativo porque en esa época no había los medios que hay hoy. Entonces ni yo ni siquiera tenía los medios económicos que tengo hoy, de manera que ese primer magnetofón que conseguí se lo cambié a un amigo guitarrista por una guitarra mía. Y con 2 magnetofones iba comprobando por la música que iba haciendo, de combinaciones de instrumentos y melodías y contrapuntos y cosas de estas. Necesitaba conocer cómo realmente sonaba, no podía basarme solamente en la teoría, no estaba yo tan seguro de eso, ¿no? Y bueno, de esa manera empezó Fantasía para guitarra y orquesta. Lo que pasa es que se hizo muy, muy popular porque un programa que se llamaba entonces 300 millones, que este de 300 millones era lo que calculaban que en Latinoamérica
iba dirigido el programa. Y entonces pusieron ahí como sintonía esta, y entonces se escuchaba permanentemente en América Latina y en parte de Estados Unidos, y aquello pues hizo muy popular aquella obra sinfónica. Y los nombres también guardan mucha relación con la zona trebujena, concierto para guitarra sí. y re mayor. Sí, eso fue un concierto que quise hacer como agradecimiento, porque Trebujena me consideró premiándome con el Racimo de Oro, ¿no? Y entonces yo quise componer esa obra como homenaje a Trebujena, que tengo que retomar esto y darle, porque a veces tú estás ahí en una dinámica de producción, a eso que finalmente aparecen cosas que se ponen en un lugar más cercano, y se desarrolla de una manera más protagonista que otra. Pero, en fin, esa obra para mí es muy interesante, sí. Uh-huh. Luego llega Medea, compuesta para el Ballet Nacional de España, que ha recorrido el mundo. Sí, eso ha sido lo más significativo de mi vida, que no quiero decir que sea la mejor música que yo haya hecho, ni mucho menos. Es que nadie soñaba que eso pudiera tener la aceptación que llegó a tener. Ha sido reclamada por el mundo, por los países, reclamada, y hay lugares como por ejemplo Japón, que esta obra ha estado ya infinidad de veces, y que se ha puesto en Madrid infinidad de veces, que es la obra representada por el Ballet Nacional, la de mayor representaciones que ha tenido. Entonces eso pues es bonito, no me hace sentirme emocionado ni nada de estas cosas, pero creo que es bonito cuando ves, como por ejemplo estuvimos en Melbourne, en Australia, y el día del estreno, que yo tocaba con la orquesta también, el día del estreno estuvo 20 minutos, que está publicado, 20 minutos el telón bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y era la primera vez que ese telón subía después de haber bajado. Es decir, que fue, rompió la costumbre del teatro, pero aquello fue tremendo. También en Nueva York, en el Metropolitan House de Nueva York, que es el teatro, diremos, más considerado hoy del mundo, estuvo con un éxito increíble, de tal manera que la prensa de Nueva York le dio, reconoció a esta obra como la mejor del año. Luego hubo otra obra, Tauromagia, que fue elegida por votación entre los guitarristas flamencos más destacados como mejor disco de la historia, Manuel. Así es, sí. Mejor disco de la historia de la guitarra flamenca. Hubo una revista española, quiso hacer una encuesta en ese sentido para ver, y efectivamente pues acudió a los guitarristas más representativos, y los guitarristas, mis compañeros, pues pensaron que esta obra mía, Tauromagia, era la más bonita de la historia. Son cosas que bueno, a mí te incomoda, te pone eso, porque no sabe cómo esto se entiende y estas cosas. Pero tengo que reconocer que son cosas gratificantes, que por lo menos te sirven para decir, hay que seguir trabajando, porque la gente te miran, o sea, que no es que tú estés perdido ni eso, sino que la gente son capaces de agradecer tu esfuerzo, de manera que así es como yo lo entiendo. Manuel, la obra Soleá, año 1968, que fue puesta en escena por el Ballet Nacional de España. Esa obra no tuvo tanta respuesta, porque esa obra
tuvo otro enfoque coreográfico distinto, y no digo yo que mi música no tuviera también cierta responsabilidad, que no terminara allí de plasmarse otro éxito como Medea, pero yo creo que después del referente de Medea, Soleá, que era una obra, yo creo que muy bonita, pero no cuajó con la fuerza de Medea. Clásico para interpretar y gran innovador en la composición, donde le llevan hacia lo más puro del alma andaluza, siempre, con Andalucía. Siempre. Porque es que no por el hecho de que me acercara a Andalucía por esa consideración de mi tierra, de mi esto, porque sí, no, como podría haber hecho un gallego con su tierra o un catalán con la suya. No, es que la diferencia que existe entre esto es que la cultura musical andaluza, que representa, es decir, que considera el flamenco, tiene unos valores artísticos extraordinarios, muy especiales, y además tenemos que tener en cuenta que es una cultura musical excepcional en Occidente. Es decir, somos los únicos de Occidente que hace ese tipo de música. Entonces, nosotros tenemos una procedencia, tenemos un sistema de funcionamiento musical que nos diferencia del resto de Europa. Y al haber aparecido los estudiosos guitarristas y el talento que ha habido en la guitarra, ha conformado un mundo musical que asombra a todos, ¿no? La guitarra, ya donde va, en cualquier parte del mundo, abarrota los teatros. De manera que es muy significativo. Manuel, autor de la música La Gallarda, sobre el libreto de Rafael Alberti, obra de encargo por el Ministerio de Cultura de España. Sí, es la obra que inauguró la exposición del 92. Y fue una ópera que me encargó el Ministerio de Cultura, efectivamente, sobre el libreto inédito de Alberti. Esa obra fue una mezcla de cultura, porque tuve que escribir para Montserrat Caballé, para Ana Belén, que representaba otra cultura, y luego otra gente que había cercana al flamenco. Entonces había ahí representada tres formas musicales, ¿no? Y tuve que atenderla toda, ¿no? El hándicap de esta obra es que es una obra carísima para mantener, y no es fácil de representarla, porque de entrada tenemos que hacer esa combinación con cantantes de ópera, cantantes de flamenco, de la música popular, y bueno, pero fue una obra muy bonita que está ahí, y que en ese momento pues tuvo mucho éxito y representó con mucha dignidad a la música española en ese momento. Sí. Otra fecha importante, Manuel, el 20 de mayo de 1992, fue estreno mundial en Málaga de su sinfonía Aljibe, sí, para guitarra, orquesta sinfónica, voces masculina y femenina y percusiones. Se estrenó con la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Enrique García Asencio. Sí, allí estaba también Manolo Sanlúcar. Claro. Bueno, una obra muy apasionada, de mucha responsabilidad, porque era mi primera sinfonía, y yo quería pues que aquello tuviera una observación seria, y que tenemos que tener en cuenta que yo siempre parto con un hándicap que no tiene otros músicos, y es que el flamenco
es una música que la gente no comprenden bien, en el sentido de que piensan que porque no tenemos un conservatorio que considera esta música, piensa que somos intuitivos. Y efectivamente nos acercamos mucho a la intuición, pero el resultado de lo que hacemos es el fruto de una escuela extraordinariamente documentada, y los guitarristas del flamenco tienen una desenvoltura en la música, en su música, apabullante, de tal manera que nosotros muchas veces, es decir, en nuestros cursos de guitarras que hacemos, vienen mucha guitarra del mundo clásico a aprender muchas cosas de nosotros. Es decir, nosotros somos una cultura que nuestro conservatorio está en nuestro propio medio. No somos la cultura académica de Europa, pero tenemos una escuela muy bien asentada, y además que somos de una exigencia extraordinaria a la hora de considerar nuestras expresiones artísticas. Director musical de la película Sevillana, dirigida por Carlos Saura. Que esa película hemos visto mucho. Sí, pero... esa fue una experiencia también nueva para mí, muy bonita, porque Carlos Saura me pide esto. Nosotros tenemos una relación muy entrañable, muy familiar, muy fluida. Él tiene una confianza en lo que hago, tiene una admiración y una confianza en lo que hago, verdad que no sé si la merezco o no, pero yo creo que a nadie. Él me dice, yo quiero que tú estés aquí en esta obra, que para que se me haga muy bien. Pues no me dice, quiero que haga esto, sino siempre él se entera de lo que yo voy a hacer cuando llego allí, prácticamente. Como en estos días he hecho esta actuación en esta película y él no sabía que iba yo a llevar, pero él tiene tal confianza en mí que sabe que lo que lleve le va a gustar, le va a encantar. De manera que en esa película, pues yo lo que hice es mostrarle a Saura la riqueza del folclore, no tanto la riqueza del folclore andaluz como la riqueza que contiene el mundo de la sevillana, llevándole temas como los de Rocío Jurado, que hacía cosas muy populares, hasta la sevillana que hizo Camarón, que fueron composiciones de mi hermano Isidro y José Miguel, pero que en sí esa sevillana era un cantejondo. De manera que había una diversidad y se mostraba la riqueza de nuestra cultura, nuestra cultura honda y nuestra cultura popular. De manera que, bueno, eso ha sido un éxito tan extraordinario. Después, con flamenco, que ya aquello lo dirigió mi hermano, y este segundo flamenco que se está haciendo ahora, que también está... dirigiéndonos en el sentido musical, está produciendo mi hermano, pues eso es algo que ha tenido un éxito en el mundo y que marca, o sea, Saura hace algo de flamenco, luego lo intercala con alguna película de otra cosa, vuelve a hacer otra cosa del flamenco, lo intercala con otra esto, y siempre está así. Además es maravilloso esta obra que está haciendo ahora, es impresionante. Este hombre es un creador y además se reúne como debe hacerse, con gente de gran talla del medio, y el resultado es asombroso. Yo creo que la gente, cuando vea esta película, van a alucinar. Manuel compone e interpreta la banda sonora de la Enciclopedia Electrónica de Andalucía, obra premiada en el Festival de Cine y Vídeo de Nueva York. Eso, sí. También va a las nuevas tecnologías, sí, ¿no? Exactamente, sí, porque esto fue la Universidad de Málaga
quien propuso esto, y luego resultó también tan adecuado y tan bonito que la presentaron en el Festival de Nueva York, en la Feria de Nueva York, y le dieron el segundo premio a la obra. Y tenemos que tener en cuenta, porque podría existir la pregunta, bueno, ¿y quién fue el primero? Pues el primero fue un arquitecto, creo. Es decir, que no era que se premiara la música y a ver cuál de las músicas. No. Allí premiaban a una obra destacada, fuera del contexto artístico que fuera, ¿no? Pero de manera, sí, fue muy significativo eso para mí. Luego también autor de la banda sonora del gran documental japonés Viva la Blanca Paloma, grabada con la Royal Philharmonic London, dirigida por usted. Sí. A partir del momento lo que ocurre en mi vida es que la gente entiende que ya aparece en mí una madurez. Por eso todo lo que me venía a partir de un momento eran retos. Y entonces, bueno, mi capacidad de trabajo y de estudio pues me hacía aceptar esos retos. Pero efectivamente todo era esto, ¿no? Después por ejemplo, esa obra que acabas de anunciar, ¿no? Sí. Pues era cuando empezaba lo que se llama el cine IMAX, que era quintafónico, es decir, cuando empieza a hacerse cine, es proceso para que esas pantallas tremendas, donde tú te sentabas en la butaca y te envolvía la pantalla, y además con 5 salidas de sonido, cuando lo normal siempre ha sido 2, entonces eran 5 salidas. ¿Qué ocurre con esto? Que la composición que yo tenía que hacer sobre eso tenía que considerar al medio. Y no era, todo era prácticamente imagen y música, no había texto, es decir, imagen y música, y fue también otro reto muy bonito porque luego pues eso me tuve que ir a Londres a grabar, porque en aquel momento aquí los medios no estaban a la altura que se necesitaba, y entonces allí pues conectamos con la London Symphony y bueno, para mí fue una experiencia muy interesante poder dirigir todo aquello y componer para todo aquello, ¿no? Otra obra, Manolo, Locura de Brisa y Trino, sí, con poemas de Federico García Lorca. Sí. ¿Qué recuerdo tiene de esa obra? Muy significativo también, porque esa quizás sea musicalmente la obra más importante de mi vida. Que la gente no se van a enterar, se enterarán como siempre después de que me muera y empiecen a buscar en mi currículum a ver qué se puede hacer de mi currículum para que, como siempre. Pero es que ahí en esa obra aparece un sistema musical que yo logro ordenar y que nace de una manera muy, muy curiosa. Primero, nace, como yo le explicaba a alguien hace poco, nace porque yo he perdido, ¿verdad? Esto no se relaciona exactamente o estrictamente con mi caso. Cuando digo esto no me refiero a mi hijo. Yo he perdido a mi niño, ¿verdad? Y entonces en la feria he perdido a mi niño. Entonces, ¿por qué lo busco? Lo busco porque lo he perdido. El que no ha perdido a su niño no se va a poner a buscar a un niño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo encuentro esa forma musical y la desarrollo porque yo tengo esa necesidad como hombre de la cultura del flamenco. Es decir, el flamenco es maravilloso, pero el flamenco está empezando a sufrir, empezando desde hace ya algún tiempo, lo mismo que sufrió la música clásica a principios del siglo XX.
Por eso nace un movimiento con Schönberg, encabezado con Schönberg y el grupo de músicos que estaba a su alrededor, y aparece entonces la música dodecafónica. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque ya la música clásica estaba gastándose. En esencia, toda música pertenece a un sistema, y todo sistema llega un momento que ya se ha usado todo. Cuando eso empieza a ocurrir, los músicos verdaderos empiezan a notar que las cosas se van pareciendo demasiado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Porque se necesita otro sistema. Eso es lo que pasa ahora en el flamenco. ¿Qué está pasando con el flamenco? En el flamenco está pasando que la guitarra, que es la que desde hace muchos años mueve el flamenco, cada vez que mira su tradición, ve cosas que ya sabe. Entonces, muchos que hace por falta de conocimiento y falta de relación verdadera con su cultura. Pasa que se fija en otras músicas, y hoy el flamenco está infectándose de expresiones del jazz, de expresiones de la música brasileña, y entonces eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque pierde la pureza de lo que es tu sistema. Ahora, si ese sistema está muy gastado, algo hay que hacer. Entonces, lo que yo siempre he dicho que hay que hacer es buscar otro sistema, pero no un sistema que se aleje del flamenco, que se aleje de tu condición. Y ahí es que yo en esa investigación encuentro la manera de hacer otro sistema desde dentro del flamenco, no desde fuera. Y conformo y ordeno un sistema que produce una música original, pero que a la vez tú sabes que está dentro del flamenco. Eso seguro, sin duda, que eso será que si algo se me reconoce o algo se valora de mí, pues los músicos sacarán eso como el elemento principal de mi quehacer artístico, ¿no? Sí. Año 2002, Manuel compone para Sara Varas el ballet Mariana Pineda, que se estrena en el Teatro La Maestranza con gran éxito durante la Bienal de Flamenco. Eso. Sí. No ha parado, es que no ha dejado de hacer cosas, ¿eh? Y es que yo he tenido en toda mi vida dos vacaciones. En 2 vacaciones de 15 días, y en la primera fui a trabajar. O sea, se produjo una cosa, una especie de beneficio, algo así en Bilbao, y me llamaron para que estuviera ahí, y bueno, interrumpí las vacaciones que me cogieron entonces por Galicia, y me fui a Bilbao, que por cierto, a punto de salir a tocar, pues anunciaron que había llegado una amenaza de bomba y tuvimos que salir todo el mundo corriendo, que finalmente no ocurrió nada, pero así. Y esa fue las primeras vacaciones que me tomé, y las segundas vacaciones para viajar por el mismo sitio cuando ya mi hijo se despedía de nosotros. Habrán hablado muchos flamencólogos de usted, mucha gente. Manuel Río Ruiz le dijo algo, que lo he recogido del currículum. ¿Cómo lo recuerda lo que le decía Manuel Río Ruiz? Bueno, Manuel Río Ruiz es principalmente un poeta, también un flamencólogo, un hombre muy conocedor, que ha escrito un diccionario sobre el flamenco maravilloso, junto con Blas Vega, y que él fue, en mis principios de concertista, él fue mi productor. De manera que de ahí una relación de amistad que nace muy cercana y de admiración mutua, y bueno, claro, todo lo que decía de mí estaba afectado por ese cariño.